La presentación que voy a hacer en este día la he preparado dirigida principalmente a estudiantes de licenciatura o de posgrado, quienes buscan la utilización de esas tecnologías biológicas para la obtención de algún bien o servicio, como tenemos bien definido sencillamente lo que es la biotecnología. Bien, históricamente la biotecnología existe desde más de 4.000, 6.000 años antes de Jesús. Y se desarrollaba empíricamente según los datos que existen antropológicos, ¿verdad?, en la elaboración de cerveza, en la elaboración de pan. Queremos enfocarnos en esta plática a la relación que tiene la utilización de estas técnicas biológicas en la etnofarmacología. Quisiera introducir primeramente con los comentarios de vislumbrar la coacción que tiene la biotecnología con las diversas disciplinas científicas. Tenemos nosotros que, desde el punto de vista que nosotros lo que queramos enfocar, la biotecnología coacciona tanto con la microbiología y con todas las disciplinas que nosotros estamos viendo ahorita en la pantalla, o al revés. Tenemos algunos datos importantes, por ejemplo, cómo interacciona la microbiología y la genética en la producción de proteínas, en el caso específico, por mencionar alguno, la producción de insulina, en el caso de la interacción de la biotecnología con la ciencia de los alimentos, la producción, por ejemplo, de probióticos, la interacción de la fitoquímica y la bioquímica con la biotecnología en el estudio de la producción de fármacos, desde la búsqueda y producción de fármacos. Y así como podemos terminar muy recientemente la interacción de la biotecnología con la informática, ¿verdad?, como lo había mencionado anteriormente. Bien, para hablar de biotecnología en el área vegetal, tenemos que mencionar que tenemos una herramienta trascendental, que es la aplicación del cultivo de tejidos, que sin ella prácticamente sería algo dramático poder trabajar en algunos aspectos de biotecnología en general. Dentro de las principales aplicaciones que nosotros encontramos del cultivo de tejidos, lo tenemos en la micropropagación, en el fitomejoramiento in vitro, en el saneamiento, en la actividad biológica, ingeniería genética y por último el aspecto de la conservación in vitro. Como mencionaba anteriormente, lo que permitió dar un paso acelerado de los aspectos biotecnológicos fue el establecimiento de los parámetros requeridos para lograr un cultivo aséptico. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se conjuntaron algunas técnicas, lo mismo como el surgimiento de los cultivos bacterianos que permitió el nacimiento de la era de los antibióticos, y esas condiciones que controladas en los aspectos de nutrición, los aspectos de cultivo en general, como son temperaturas, etcétera, humedades, permitió que nosotros pudiéramos utilizar el cultivo aséptico en los aspectos mencionados anteriormente. Por ejemplo, en la propagación in vitro, que tenemos, que es la micropropagación, está basado principalmente en la clonación de vegetales con diversas importancias, como lo puede ser la clonación de especies ornamentales, forestales, medicinales, algunas plantas en peligro de extinción, etcétera. Los aspectos de clonación en vegetales está basado principalmente en lo que podemos nosotros llamar la piedra angular de
estas técnicas, que viene siendo la teoría celular, en la cual nos explican que las células vegetales presentan dentro de su sistema genético toda la información necesaria para poder transmitirlo en sus generaciones. Bien, otra utilización de esta herramienta, el cultivo de tejidos vegetales, nos permite también, una vez que ya tenemos nosotros establecido un clon, poder desarrollar un proceso de saneamiento con el propósito de eliminar algunos patógenos sistémicos que estén deteriorando su desarrollo. Este mismo control de cultivo aséptico ha permitido también desarrollar la selección de mutantes, selección de sujetos expuestos a diferentes tipos de estrés, como hidricidad, como estrés salino, como estrés térmico, y de esa manera recuperar clones con una condición añadida de mejoramiento. Y como en la mayoría de los procesos biológicos y biotecnológicos, un punto final donde nosotros podemos llegar es la conservación de lo que nosotros hemos obtenido o lo que hemos modificado de nuestros vegetales. La utilización del cultivo aséptico, como lo mencionaba, es importante, por ejemplo, en vegetales, en el proceso de conservación, ya que debido a la importancia de los genotipos logrados, debemos nosotros de tener un resguardo de ese material genético. Lo podemos utilizar tanto para clones seleccionados por mejoramiento, para clones en riesgo de extinción o plantas en peligro de extinción, y en algunos microorganismos o organismos genéticamente modificados. Todo esto puede lograrse mediante la utilización de bancos de germoplasma, ¿verdad? Que pudieran ser en semillas, bancos de tejidos, bancos de polen, bancos de ADN, etcétera. Bien, la etnofarmacología utiliza la información que existe en la medicina tradicional, que utiliza plantas medicinales. Como todos sabemos, debido a las pobres condiciones sanitarias y a las características climáticas de las zonas rurales, pues son muy comunes las enfermedades infecciosas, sobre todo en países tropicales. Las terapias con antibióticos, por ejemplo, en esos lugares, no son siempre posibles debido a su alto costo, o bien a que no tengan acceso a dichos fármacos. Pues bien, para resolver este problema, mucha gente en esas comunidades utiliza preparaciones que se obtienen de plantas que crecen en sus localidades, siguiendo más bien una tradición, pero claramente sin ninguna base científica. Pues bien, esto nos proporciona una alternativa para que en nuestra búsqueda podamos descubrir algunos nuevos fármacos que provengan de esas plantas, que posean la actividad biológica necesaria para combatir diversas enfermedades, ya sean de origen bacteriano, de origen viral, de origen fúngico y algunas otras enfermedades. Bien, en nuestro estado de Tamaulipas resalta la importancia también de la utilización de plantas medicinales para combatir diversos aspectos de salud, ¿verdad? De salud en las comunidades rurales. En este caso quisiera hacerles el comentario, la exposición sobre los estudios que hemos realizado en laboratorio sobre gobernadora, sobre orégano y sobre granada. Estas plantas son utilizadas bastante comúnmente
en nuestras comunidades en diversas afecciones. Para nosotros poder evaluarlas, necesitamos seguir una metodología, la cual consiste que una vez seleccionada la planta en la comunidad rural donde se utiliza, nosotros, identificándola botánicamente, completamente, podemos pasar al laboratorio a hacer las pruebas de extracción. Primeramente, se requiere que el material biológico que nosotros hemos traído de campo sea secado en una atmósfera, vamos a decir, a temperatura ambiente y fuera de la luz solar. Posteriormente, el material es triturado en un molino y se procede a desarrollar la extracción con los solventes que son requeridos de acuerdo a los tipos de metabolitos secundarios que nosotros presumimos poder extraer. Después que se ha desarrollado la extracción, el proceso, cual dura aproximadamente de 3 días a una semana, nosotros procedemos a hacer la separación de la masa del vegetal y posteriormente transportamos nuestra solución extraída a un rotavapor para poder eliminar el solvente que hemos utilizado nosotros y de esa manera tener nuestro extracto crudo. Enseguida hacemos nosotros los tratamientos, los cuales consisten en las diversas disoluciones de estos metabolitos extraídos, con el propósito de incorporarlo en nuestras placas, en las cuales nosotros vamos a evaluar su actividad biológica. Para traerles un ejemplo, quise hacerlo únicamente con un microorganismo para que podamos observar nosotros los efectos de estos diferentes metabolitos presentes en las plantas. En esta lámina nosotros podemos ver que cuando utilizamos el extracto de granado sobre la bacteria Escherichia coli, cuando nosotros lo utilizamos en los diversos porcentajes, como lo muestran las placas, desde 0 hasta 60%, nosotros podemos observar que prácticamente va declinando la población de las colonias que sobreviven sobre los cultivos los cuales contienen los tratamientos de este vegetal. Hasta que, por ejemplo, llegamos en el caso donde la completa actividad bactericida la podemos observar al 80% y obviamente en el 100% del extracto aplicado en el medio de cultivo. Esto nos indica que la utilización de esta planta, como se hace en medicina tradicional, nos indica que sí es válido cuando esta planta o la forma en que ellos lo usan, ya sean infusiones o en té, sí está dando como resultado la eliminación del microorganismo causante, en este caso de infecciones gastrointestinales. Otra planta que también se utiliza con bastante frecuencia en las comunidades rurales de nuestro estado es el orégano. Principalmente el orégano lo utilizan para afecciones